Capítulo 4, que es lo que nos corresponde para hoy. Marcos capítulo 4. Y nuestro tema, hechos para dar frutos. ¿Cómo es? Hechos para dar frutos. Dios es un Dios de excelencia, por lo tanto Él exige resultados de nosotros. Dios es un Dios que en todo lo hace cada vez mejor, y por eso de nosotros mismos exige lo mismo. Hemos dicho algo: excelente no es ser perfecto, excelente es luchar cada día por ser mejor, cada día ser mejor. Hoy tengo que ser mejor de lo que fui ayer, para mañana lograr y luchar por ser mejor de lo que hoy puedo ser. Dios es un Dios de excelencia, por lo tanto Él exige resultados de cada uno de nosotros. Él nos hizo y nos capacitó para dar frutos. Si apartamos ahí de Marcos, que es lo que nos corresponde, quedamos ahí en Juan 15, 16. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y ¿qué dice ahí? Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, y los elegí para qué, dice, para que den fruto. Él nos eligió, no para cualquier cosa, sino para que demos fruto. Él nos sacó de allá de la inmundicia en la que estábamos, pero no para simplemente calentar silla en una iglesia, sino para que demos, ¿qué dice? Fruto. Y fruto en abundancia. Muchas veces nosotros nos contentamos simplemente con que Él nos haya sacado de allá del fuego en el que estábamos. Pero Dios se dio ese trabajo de enviar a su Hijo Jesucristo para que entregue su vida y nos saque de allá de la inmundicia, pero con un solo propósito. Por eso dice: ustedes no fueron los que lo buscaron, yo los elegí a ustedes. Porque ¿cuántos de los que están aquí en verdad buscaron a Jesucristo? Porque muchos de nosotros, cuando nos compartían de Dios, no queríamos escuchar. Por lo tanto, significa que no estábamos buscando a Dios. Muchos de nosotros recibimos a Cristo en un momento muy difícil, en un momento donde no queríamos saber de Él. Él nos escogió a nosotros, pero ¿para qué? Para que demos fruto. Para Dios es tan importante que el que no da fruto simplemente es desechado. Ahí en el mismo capítulo 15 de Juan, en el versículo 2, ¿qué nos dice? Todo pámpano en mí, ¿qué dice? No lleva fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo aquel que no lleve fruto, ¿qué dice que hará Jesucristo? Lo quitará. Porque para Él es muy importante que nosotros demos fruto. ¿Hace cuánto tiempo usted siguió a Cristo en su corazón? ¿Y qué frutos está dando? Porque a veces nosotros simplemente nos contentamos con decir que hace 20 años somos cristianos, pero ¿qué tipo de frutos somos? ¿O estamos dando? ¿Hace cuánto tiempo recibió a Cristo? No importa los años que haya recibido, lo importante es qué frutos esté dando. Y Él dice que al que no da frutos simplemente lo quita. Jesús nos habla entonces en Marcos capítulo 4, nos habla de 4 tipos de personas. ¿Y cuál quiere Él que nosotros seamos? Dios nos da la semilla, que es la bendición. Y el significado de semilla es algo que tiene vida, pero de manera potencial. Una semilla no es sino algo que tiene vida potencialmente. Para que se desarrolle esa vida que está en la semilla, necesita de la tierra. Necesita de nosotros. Jesucristo a nosotros nos compara como la tierra, y Él quiere en nosotros depositar buena semilla, pero depende de nosotros qué tipo de tierra somos. La semilla, por lo tanto, es algo que tiene vida, pero de manera potencial. Está ahí en la semilla, pero nosotros no la vemos. Si usted deja una semilla encima de un congelador o encima de cualquier otra repisa, nunca va a dar vida. Depende de la tierra. Si es en buena tierra, entonces dará vida. Por eso la semilla no es más que algo que tiene vida, pero de manera potencial. Depende de nosotros, depende
tierra y Jesucristo a nosotros nos compara como tierra. Vamos a hablar de los tres primeros tipos de personas que llevan al fracaso y que de manera espiritual o de manera secular. Hay personas que llevan al fracaso. Hay personas que en sus negocios siempre viven en fracaso. Hay personas que en su hogar, en su casa, en su vida personal siempre viven en fracaso. Y vamos a ver esos tres tipos de personas que siempre están fracasando. ¿Por qué lo hacen? Primero, nos compara como esa tierra del camino. Ahí en el versículo 15, ¿qué dice? Y estos son los de junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hay un tipo de persona que es como esa tierra del camino, que son descuidados, son lentos en lo que hacen, son personas que se dejan robar. ¿Qué dice ahí? La semilla, la bendición. A pesar de que Dios nos la da, a pesar de que Dios le da a este tipo de persona, pero esta persona que es tipo tierra del camino, dice que él se deja robar la bendición. ¿Y se la deja robar por qué? Por pereza, se la deja robar porque no es comprometido con las cosas de Dios y siempre vive en desánimo. Hay personas que viven desanimadas a toda hora. Y siempre hemos dicho, ¿qué significa desánimo? Desánimo no es más que algo que no tiene vida. A diferencia de algo animado. Por eso en la televisión siempre miramos dibujos. Se dice que son dibujos animados. ¿Qué significa? Que son dibujos que mediante la ciencia y la tecnología han cobrado vida. Y algo desanimado es algo que no tiene vida. Por lo tanto, cuando usted dice estoy desanimado, lo que está queriendo decir es que estoy muerto. Y una persona muerta no sirve para nada. Una persona muerta nunca funciona para nada. Y dice que aquella persona que es como esa tierra, que es como a un lado del camino, aquel que anda entre las ramas, aquel que no le gusta comprometerse, es aquella persona que Satanás, ¿qué hace? Le roba la bendición. ¿Cuántas veces hemos sentido que Satanás nos ha robado la bendición? ¿Cuántas veces hemos sentido que hemos tenido la bendición, pero dejamos que Satanás la robe? Este año es el año de la fructificación, pero será realidad solamente en quienes, en quienes lo crean. En quienes crean verdaderamente esta misión, ellos verán la fructificación. Los demás serán personas que se dejaron ¿qué? Robar la bendición. Son personas que su fe es como esa semilla que está a un lado del camino, que simplemente pasan las aguas y se las cobran, que pasa Satanás y se roba la bendición. ¿Qué bendición Dios le ha prometido para este año? Depende de usted, depende de mí, depende de nosotros, que esa bendición se convierta en una realidad. La pereza hace que perdamos esa bendición. ¿Cuántas personas han logrado muy buenos empleos, pero la pereza ha hecho que los pierdan? ¿Satanás qué hizo? Le robó la bendición. Le robó esa semilla. ¿Qué tipo de personas somos nosotros? Esa persona como esa tierra ahí a un lado del camino. Nos gusta siempre irnos como por las ramas. Hay personas que no se comprometen con nada. No se quieren comprometer con nada. Les gusta el facilismo. No, yo no me quiero comprometer. Hermano, ¿por qué usted no está dando fruto? ¿Por qué usted no discipula? No, todavía no es tiempo. Es que yo soy nuevo en el evangelio, pastor, apenas tengo 30 añitos. Y todavía es un niño, dice, ¿verdad? Y todavía necesita más tiempo para discipular, para evangelizar, para compartir. Dice Jesucristo que entonces Él lo que exige de nosotros es que demos ¿qué? Fruto. Y el que no da fruto, ¿qué dice? La sanidad. No es necesario entonces que empecemos a dar fruto. Este año es el año de la fructificación, pero necesitamos dar fruto. Este año depende de ustedes. Si quieren se queda a un lado del camino.
y deja que Satanás simplemente le robe la bendición. El otro tipo de persona es aquella persona que se parece a la tierra de un pedregal. En el versículo 16 y 17, ¿qué dice? Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento, ¿qué hacen? La reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué dice? Luego tropiezan. Son un tipo de personas emocionalistas, solo la emoción. En el rato todo lo hacen y lo reciben con emoción. Dicen que esa persona cuando le comparte la palabra se llena de gozo, o sea, se llena de emoción, pero al rato vienen los problemas y ¿qué dicen? Se olvidan. No solamente en lo espiritual, sino en lo secular. Hay gente que solo vive de emoción. Le plantean un negocio y ¡uff! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Emoción. A la semana ya está aplicando al otro lado. Va a buscar trabajo, se emociona. ¡Uy! Ya tengo trabajo. A la semana ya no quiere. Ya se cansó. Se deja llevar solo por las emociones. Y ese es un tipo de persona que siempre va de fracaso en fracaso. Siempre está empezando cosas, pero nunca las termina. Se emociona. En lo espiritual lo mismo. ¿Quiénes quieren servirle a Dios? Aleluya, yo quiero sentir al piso, Señor, mándame a las naciones. Dice, hermano, ¿será que puede discipular al vecino de ahí de la esquina? Uy, no tengo tiempo. Pero quiere ir a las naciones y no tiene tiempo para ir a la esquina. Solamente emociones. Este año, Señor, yo sí que quiero servir, voy a hacer un compromiso, Señor. Este año voy a servirte de verdad. 8 días. Después se lo volvió a olvidar. Dice que él recibe la palabra y la recibe como con gozo. Pero llega el primer problema, ¿qué hace? Monta su negocio y eso no se cambia por nadie. El primer día vendió, aleluya, Cristo vive. Al otro día ya no vendió, entonces al tercer día ya no hace. No, ya para qué, ayer no se vendió nada. Va a ir a abrir esta semana, no creo que se venda tampoco. ¿Quién lo motivó a hacer ese negocio? La emoción. La emoción. Hay muchos jovencitos que se casan por emoción. Ay, no, es que pastor, esa niña me picó el ojo. Sí, ya está pensando en casarse. Solo por emoción. Y después, al otro día cuando ya la niña que es su esposa le dice que tiene que darle para ir al mercado, ahí es cuando se le acaba la emoción. Ahí es cuando dice, no, yo no sabía eso. Yo siempre he mirado que mi papá lleva buena remesa, pero yo no pensé que tocaba ir a comprar. Lo que sí se aprovisionar de buena canasta, pero no sabía que para llenarla tocaba pagar. Simplemente porque tomó esa decisión, una de las personas entonces que no calculan los gastos para hacer aquello que quiere hacer. ¿Qué cosas quiere usted hacer en este año? Sería bueno que calcule los gastos, sino que tome decisiones por emoción. ¿Quiere comprarse un carrito? Que bueno, debería pensar que cómo lo va a sostener. No es solamente andar con el carrito cómodo. La primera vez que saque la mano a algo, ya se aburre, porque ya no quiere meterle planilla. Quiere solo pasear, pero no quiere meter la plata. Ay, tocaba pagar impuestos. Sí. Claro, tocaba pagar, pero como nunca se imaginó eso, solamente tomó decisiones por emociones. No debemos tomar decisiones por emoción, porque siempre nos va a llevar al fracaso. Este año será el año de la fructificación y veremos frutos en nuestro hogar, veremos frutos en nuestra vida personal, veremos frutos en nuestros negocios, veremos frutos de manera espiritual. Pero, ¿qué tan dispuestos estamos a dar frutos? ¿Qué tan dispuestos estamos a comprometernos?
Porque si solo es emoción, no sirve. No sirve. La emoción se acaba rápido. Es más, Jesucristo dice que nosotros debemos adorarlo ¿en qué forma? En espíritu y en verdad. No en el alma, porque el alma son emociones. Y en el alma somos los grandes cristianos. En el alma queremos ser pastores. Pero al rato, cuando lleguen los problemas, las dificultades, ya no queremos saber nada. Ya no queremos saber nada. Así dice que había un señor que la mamá le decía a mi hijo, pero ¿por qué no va a la iglesia? No, mamá, yo no quiero ir, estoy decepcionado. Pero mi hijo tiene que ir a la iglesia. Usted, no, yo no tengo que ir. ¿Por qué voy a tener que ir? Mi hijo, usted tiene que ir a la iglesia. ¿Cómo no va a ir a la iglesia? No, yo no quiero ir, yo estoy cansado, estoy desanimado. Pero ¿por qué tengo que ir? Mi hijo, pero usted es el pastor. Se acabó la emoción. Ya no quería ir a la iglesia. Espiritualmente, entonces, ¿qué decisiones nosotros tomamos? No deben ser llevadas por la emoción. Secularmente, ¿qué cosas va a comprometerse a hacer en este año? Dios lo va a bendecir, pero siempre y cuando no sean decisiones tomadas por emoción. Ese negocio que está pensando, Dios lo va a bendecir, pero sería bueno que calcule los gastos, que mire los pros, no solo las ganancias en la vida, pero cuando se toma por emociones, entonces las cosas se vuelven difíciles. Entonces, primero, ¿cuál es el tipo de persona que lleva al fracaso? Aquel que es como esa tierra del camino, que recibe la bendición, pero por pereza, por desánimo, hace que Satanás se la robe. Segundo tipo de persona que lleva al fracaso, esa tierra del pedregal, que solamente es emoción. Y se le acaba rápido la emoción. Tercer tipo de persona que es como esa tierra que lleva al fracaso, es esa tierra en espinos. En esos espinos que la ahogan, versículos 18 y 19. ¿Qué dice? Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. No da fruto. Es ese tipo de personas distraídas, sin un objetivo claro en su vida, sin un propósito real de qué es lo que quiere hacer. Siempre se distrae del propósito que se plantea. Cada año se plantea un propósito, pero con una facilidad tan tremenda, pronto se desvía del propósito. Dice que la ambición a otras cosas lo desvía de la palabra. Señor, este año te voy a servir, Señor, este año es el año de la fructificación. Sí, Dios lo bendice, tremendo trabajo. Y el propósito que tenía de servirle a Dios, ¿a dónde va a dar? Se pierde. Es aquel que los afanes de la vida lo distraen. Es aquel que la ambición, la codicia por otras cosas hace que se olvide de la palabra. Y a veces la misma bendición se nos convierte en algo codiciable, ¿no? Es que ese trabajo, yo tanto que he luchado por ese trabajo, y Dios se lo da. El problema es que pronto se olvida. Y si es en lo secular lo mismo, tanto hacer lucha por ese negocio, pero a los 8 días, 15 días le plantean otro, y facilito desvía su propósito otra vez. Y cuando ya lo vemos, ya está picando otro negocio. Y de negocio en negocio que va picando, llega a la quiebra. En el uno gasta, en el otro también, en el otro invierte la plata y esa se pierde. Es inconstante. Esa persona tipo espino es esa persona inconstante.
Esa persona que siempre está probando algo nuevo, pero nunca termina nada. Siempre lo vemos en un negocio y después lo vemos en otro. Lo vemos en una facultad estudiando en la universidad, al semestre siguiente ya lo vemos en otra carrera. ¿Qué pasó? No, es que me dicen que esa de acá deja mejor utilidad. A mí pues se cambió para allá. Al semestre siguiente ya está en otro, ¿no? Porque le dijeron que esa sí, con eso se va a llenar de plata. Al final se le va la vida y no se llenó de plata, ni tampoco estudió. Es un tipo de persona tipo espinos, que es una persona que fácilmente se distrae del objetivo que se ha planteado. ¿Cuál es el propósito suyo en este año? Depende de la insistencia que usted tenga para que lo consiga. ¿Qué se ha propuesto este año? ¿Pero qué está haciendo para conseguirlo? No, este año yo me he propuesto, Señor, que voy a meterme más en la palabra. Sí, pero está viniendo al menos a un devocional en la semana. Al menos viene los cultos al jueves o el domingo. Señor, yo este año me he propuesto que voy a ser pastor. Sí, pero al menos le gusta leer la Biblia. No, pero me gusta. Sí, por eso que me gusta. Este año, Señor, me voy a casar. Pero ya al menos consiguió novio. Porque no, bueno, solo me falta eso. ¿Se está preparando? No, pastor, ya tengo la novia. Bueno, pero se está preparando. Aquella persona que vive como en los espinos es aquella persona que siempre se distrae con mucha facilidad del propósito, del objetivo del cual él se planteó. Y eso hace que lo lleve a la quiebra. A nivel secular, pero también de manera espiritual. ¿Qué propósitos? ¿Qué bendiciones? Señor, yo quiero que este año mi familia esté aquí congregándose conmigo. Ah, qué bueno, pero al menos usted me comparte. No, qué pereza. Entonces es difícil. No, pero lo que pasa es que como no hay que contender, entonces yo en estas fiestas lo acompañé a todas las fiestas. Sí, pero él no está haciendo nada. Él no está haciendo nada. Ahí lo está convirtiendo en admitido. Ahí le está enseñando y le está dando una información errónea. Le está haciendo usted creer que la vida cristiana es eso. Si usted para ganárselo, lo acompañó a todas las rumores, lo que está es dándole una mala información. Y él está creyendo que es la vida cristiana. Y él, lamentablemente, va a ser así. Se va a meter a la vida cristiana. Pero él va a seguir en lo mismo. Porque eso es lo que Dios de nosotros. Queríamos traerlo a la iglesia como ser, pero no transformar. Solo que venga. Y no se trata solo de que venga. ¿Qué fruto estamos dando? Dios es un Dios que exige de nosotros ¿qué cosa? Frutos. Frutos. ¿Ese discípulo que tú tienes está dando fruto? ¿Es alguien que al menos ya se está enfocando en los caminos de Dios para que su vida sea transformada? No, a él le gusta venir, sí, pero también le gusta el mundo. No, pero pastor, eso es un proceso, ya yo lo estoy discipulando por 10 años. Ya se está haciendo ayer. Ya es hora de ir explicando lo que es verdadero y lo que es falso. Pero a veces nosotros nos vivimos en esa misma vida falsa. No damos frutos. 3 tipos de personas entonces que llevan a el fracaso. ¿Cuáles? Los que son como esa tierra del camino, que Dios le da la bendición, le da la semilla, pero llega Satanás y ¿qué pasa? Se la roba. Por pereza, por desánimo, por lo que quiera. Ahí está la bendición, pero se la roba, por desorganizado. Dios le da un buen negocio, pero nunca lleva un libro de diario, nunca lleva una contabilidad, nunca sabe qué gana ni qué es lo que se debe. Aunque Dios le da la bendición, un día ¿qué va a pasar? Va a perder. Y entonces le echamos la culpa a Dios.
No, Dios le da la bendición, depende de nosotros si la perdemos o no. El otro es el del regalo, entonces, que siempre vive por emoción. Todo le parece bien, todo aleluya, todo está bien, pero apenas tiene un problema, ya está ahí, ya no quiere saber de Dios, nada, no quiere saber de su familia, nada, no quiere saber de su empresa, nada. El tercero es aquel tipo espino que siempre vive distraído, se distrae rápido de su propósito, del objetivo que Dios le ha dado. El cuarto es el tipo ideal, es lo que Dios quiere que nosotros seamos, y es esa buena tierra. Versículo 20, ¿qué dice? Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan ¿qué? Fruto, a 30, 70 y a 100 por uno. Y esa es esa buena tierra que da, ¿qué dice? Fruto. Y eso es lo que Dios quiere que seamos, como esa buena tierra, que demos ¿qué? Frutos. ¿Qué frutos estamos dando nosotros? Dios quiere que nosotros demos fruto, que seamos como esa buena tierra, que da frutos, y no cualquier tipo de frutos. Yo no sé así, pero pastor, ¿qué tipo de frutos doy? ¿Cuántos glorifican a Dios en este lugar? Amén. Amén. Amén, eso está muy bien. Pero hay un problema, y es que glorificar a Dios es glorificarlo en los frutos. Si no, no hay glorificación a Dios. En Juan, capítulo 15, versículo 8, ¿qué dice? En esto es que glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿cuánto? ¿Poquito? ¿Algo? Mucho fruto. ¿Qué más dice? Y seáis así mis discípulos. Solamente si damos frutos, digamos a hacer, ¿qué dice? Sus discípulos. Y en esto es glorificado mi Padre, que den mucho fruto. Cuando glorifican a Dios, todos decimos amén. De labios todos glorificamos a Dios, pero Él dice que la única forma que tenemos para glorificar a Dios es ¿cómo? Con frutos. Con frutos. Si no estamos dando frutos, no estamos glorificando a Dios. De palabra es fácil, todo el mundo dice gloria a Dios. Es más, esa lo hacemos hasta frase de cajón. Gloria a Dios. Sí, pero dice que la única forma que tenemos para glorificar a Dios es a través de ¿qué? De frutos. Tenemos que dar frutos, de lo contrario no estamos glorificando a Dios. Simplemente estamos diciendo glorificamos a Dios. Pero, ¿qué estamos dando? ¿Estamos dando fruto? Pero muchos podrían decir, pero ¿qué frutos? ¿O qué fruto doy? E igual, ¿cuántos aquí tienen al Espíritu Santo? Amén. Dígalo con ganas. Amén. Tenemos el Espíritu Santo, pero tener el Espíritu Santo también es dar fruto. Es dar fruto. Ahí veremos en Gálatas 5, 22 al 25. Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto, ¿qué dice? Del Espíritu es que, ¿sí lo tenemos? Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, que dice, andemos también por el Espíritu. Más el fruto del Espíritu, entonces, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Está dando fruto entonces? Dicen que tener al Espíritu Santo es tener fruto. ¿Sí damos amor?
¿O solo somos de los que pedimos? Porque a veces nosotros solo pedimos y exigimos. ¿Qué tan capaces nosotros somos de dar? Hay gente que se enoja porque en el barrio donde vive el vecino nunca saluda. Pero ¿qué tal si usted da en lugar de pedir? Y usted empieza a saludar. Eso está fruto. Está dando fruto. Es que mi esposo nunca me dice que me ama. Pero ¿por qué usted no empieza a dar en lugar de pedir? ¿Por qué no empieza a dar de ese fruto del amor? ¿Por qué no empieza a decir que lo ama entonces? Pero como nosotros siempre esperamos que sea el otro, nosotros esperamos que sea la otra la que dé el primer paso. ¿Qué cosas nosotros tenemos que dar fruto? Entonces miren, que si nosotros decimos que estamos glorificando a Dios, tenemos que dar fruto. Porque la única forma de glorificar a Dios es a través de los frutos. Y si es espiritualmente, ¿qué estoy dando? Si estoy dejando al menos una horita en la semana para discipular a alguien, eso es fruto. Si doy al menos 2 horitas en la semana para venir al culto el jueves, eso es fruto. O sea, ¿qué estoy dando? A nosotros más nos gusta que nos den que en lugar de dar. Ahí en Hechos 20:35, ¿qué dice? En todo esto os he enseñado, ¿qué dice? Que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo él? Más bienaventurado es dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Pero a nosotros nos enseñaron lo contrario en el mundo, a siempre estar pidiendo. ¿Usted es el que pide siempre amor? ¿Qué tal si empezamos dando? ¿Usted es el que siempre pide respeto? ¿Qué tal si nosotros empezamos dando? Porque a nosotros exigimos eso. Es que yo quiero que me respeten. Sí, pero ¿usted respeta también? No podemos pedir de lo que nosotros no podemos dar. Nadie da de lo que no tiene. Por lo tanto, si yo exijo respeto de mis hijos, ¿qué tengo que dar? Respeto. Si yo exijo respeto de mi esposa, de mi esposo, ¿qué tengo que dar? Respeto. Si yo exijo que me amen, ¿qué tengo que dar? Amor. Si yo exijo que Dios haga un milagro en mi vida, tengo que dar fruto. Dice que Él exige que nosotros demos fruto. ¿Estamos dando? Este año es el año de la fructificación, pero no solamente para recibir fruto, sino también para dar fruto. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué fruto usted se propone dar este año? En lugar de hacer una lista de todo lo que quiere, carro de Mercedes-Benz y todo lo demás, ¿por qué no hace una lista de lo que quiere dar? Diga, Señor, el año que pasó, a ver, yo no fui capaz de dar amor. ¿Qué tal si usted lo pone en su lista y dice, Señor, este año me voy a proponer dar amor a mi familia? El año que pasó yo no di perdón, me costó perdonar. ¿Por qué hoy en este año no lo metemos en esa lista? Pero nosotros nos enseñaron que solamente en la lista pongamos lo que necesitamos. Póngalo ahí en la puerta, donde usted la pueda ver, póngalo ahí en la nevera, donde usted pueda ver esa promesa de Dios. Sí, pero ¿por qué no pone ahí en la nevera también? Esta semana voy a perdonar. Esta semana voy a dar amor. Eso sería la fruta. Pero nosotros anotamos lo que nos conviene, lo que queremos para nosotros. Pero muy pocas veces anotamos lo que queremos dar. Si a usted le cuesta dar amor, sería bueno que haga un cuadrito ahí también en su casa y junto a las peticiones que tiene, también lo pegue. Y diga, Señor, este año, esta semana voy a dar amor. Que el año pasado no fui capaz de dar. Dios exige de nosotros entonces, ¿qué cosa? Frutos. Tú y yo somos únicos, somos diferentes, no nos parecemos a nadie, por lo tanto tampoco nos debemos comparar, porque cuando nosotros nos comparamos siempre pasan dos cosas: o nos creemos más que los demás, o nos creemos menos que los demás y nos frustramos. Y entonces nos sentimos mal y entonces no queremos seguir luchando. Ahí en Marcos capítulo 4, el versículo 20, pero la parte B, ¿qué dice? Y dan fruto
a 30, a 60 y a 100 por uno. No todos podemos dar fruto en la misma cantidad. Hay algunos que dicen que dan frutos ¿cuánto? Al 30, a 30 por uno. Hay otros que dan al 60, hay otros que dan al 100. Si yo me empiezo a comparar con los demás, no todos tenemos la misma facilidad para dar ese amor. Algunos le damos ese amor por un abrazo, por un besito, pero hay otros que chochorean más. Hay algunos que lo cargan, lo besan y dan más. Lo importante es que nosotros demos, no importa si usted lo dan 30, 60, pero si vamos en ese proceso, lo importante es que comencemos al menos. Y si no da el 30, al menos comience a dar el 10, para que después llegue al 30, y después llegue al 60, y después ya podamos dar al 100 por uno. Pero lo importante es que comencemos. Le cuesta decirle a su esposo lo amo, comiencen con un 5% entonces. Al menos que en esta semana le diga te. Ya, con esfuerzo, de comedia le dirá te amo. Pero al menos va avanzando, ya va de 10 al 30, de 30 al 60, del 60 ya pasará al 100, cuando ya daremos fruto en abundancia. Pero al menos tenemos que comenzar con algo. Señor, yo quiero venir al devocional. Bueno, al menos inténtelo, esa mañana levántese al menos de la cama. Ya el otro día hará algo más, ya llegará a la esquina, después recorriendo la cama otra vez. Pero en cambio intentarlo va a llegar un día acá, claro, no llega a ir acá, llega al devocional. Pero de todas formas podemos comenzar de a poco y llegar a dar el 100, que es lo máximo y es lo que Dios nos pide. ¿Amén? Solo recordemos entonces que estamos hechos y formados para dar fruto y fruto en la abundancia. Así que de a poco, pero debemos comenzar. Amén. Amén.